La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Señor, transforma nuestro interior, que también al contemplar a tu Hijo transfigurado, pueda transfigurarse mi vida. Evangelio de San Marcos 9, 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Una nube impresionante de mariposas monarcas se extiende por los campos Mazahuas, entre el Estado de México y Michoacán. A unos pocos días de su retorno a tierras canadienses, despliegan sus colores por las inmensas montañas adornadas de oyameles, cedros y pinos. Los indígenas, asombrados por su belleza, las llaman Parácata Animecheri, palomas o mariposas de las almas o de los difuntos. Quizás porque llegan a sus santuarios en torno a la noche de las ánimas, quizás porque han visto transformarse las diminutas y escondidas larvas en una de las más fuertes mariposas capaces de volar 5.000 kilómetros en su regreso. Solo las que han dejado atrás su vida de orugas y han soportado pacientemente la oscuridad y el largo silencio del capullo desarrollan unas alas capaces de resistir el extenuante viaje. Solo las que rompen la protección y seguridad que las resguarda pueden emprender la aventura. Símbolo del cristiano en esta Cuaresma de silencio y oscuridad que llevan a transformación y plenitud. Colocada en el centro del Evangelio de San Marcos, la transfiguración de Jesús se presenta como una de las escenas más importantes del Nuevo Testamento. Es como mirar la meta hacia donde se dirigen los pasos para no escatimar las dificultades del camino. San Marcos nos ayuda a descubrir, a través del propio descubrimiento de los discípulos, la identidad de Jesús y a la vez el sentido del propio camino. En este camino de descubrimiento no puede faltar la gran clave de interpretación para comprender el misterio de Jesús, su pasión y resurrección. Tras las crisis y las dudas que pueden asaltar a los discípulos al contemplar a un Mesías no triunfal sino entregado, es Dios mismo quien habla para confirmar a Jesús en el camino que ha elegido. Es como una nueva revelación parecida a la del bautismo, pero ahora dirigida también a los discípulos. Pero no basta conocer y saber que Jesús es el Mesías. El contemplarlo se convierte en una norma de vida. Ese es mi Hijo amado, escúchenlo. El Evangelio de la Transfiguración nos explica el camino de la Cuaresma. Es tiempo de recogimiento y silencio, de dolor y fortalecimiento, pero no para quedarse ocultos y sobreprotegidos, desdeñando el compromiso diario que nos lleva a transformar la realidad. Hay tiempo de descubrimiento del Señor y de nutrirse de sus enseñanzas, pero no para aislarnos irresponsablemente de un mundo que nos exige nuestra participación y nuestro compromiso. El cristiano se tiene que abrir y romper las protecciones
para salir a enfrentarse a un mundo de injusticias y sin sentido, donde se lucha en medio de las tinieblas, pero buscando, anhelando un sentido y una orientación para sus esfuerzos. El discípulo tiene el compromiso de romper sus capullos y no vivir entre algodones, inmiscuirse en la vida diaria para transformarla, probar el amargo sabor de la incomprensión, pero nunca perder el sentido de su actividad. Hay que arriesgarse para ver la luz, pero no volar sin sentido a tontas y a locas, sino recordar qué es lo que da orientación a nuestra vida: la muerte y resurrección de Jesús. Así enfrentaremos las actividades diarias y les daremos su justo valor. Cualquiera de nosotros puede verse sumido en un abismo de dudas y desaliento al contemplar tanto el proyecto personal como la vida de la iglesia o el desarrollo de la sociedad. Son tiempos de falta de ideales, de tensiones y guerras, de injusticias y corrupción, que pueden llevarnos a una desilusión y abatimiento. Nos hemos equivocado en esperar resultados fáciles e inmediatos, sin tener presente la sabiduría y la paciencia de las contradicciones de la cruz. Y hoy el Señor Jesús también nos llama a nosotros para que lo contemplemos y nos llenemos de esperanza, no en el triunfo fácil, no en la conquista victoriosa, sino en su mismo camino y enseñanza. Hay que darse todo para llegar a la victoria. En medio de los dos anuncios de la pasión, San Marcos nos presenta la transfiguración, como para asegurar que la cruz es el camino para la glorificación. A Pedro le cuesta aceptar la cruz, pero no le costó ningún trabajo aceptar la transfiguración a tal grado de decir: ¡qué a gusto estamos aquí! Por un lado no había sufrimiento, pero por otro estaba la seguridad que da tener a Moisés y a Elías de su lado, la ley y los profetas. La voz venida del cielo da todo el sentido a este episodio. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ya no estará la seguridad ni en la ley ni en los profetas, ni en el templo ni en el sacrificio. El requisito es escuchar a Jesús y guardar su palabra. Así la transfiguración se convierte en la seguridad del verdadero discípulo. Se entrega a Jesús y no rehúye todo el dolor que implica escuchar la palabra, porque ha previsto la gloria. Más que un episodio aislado en la vida de Jesús, es símbolo real de todo el cambio y la transformación que hace de la religión judía y del concepto de Mesías que prevalecía en los tiempos de Jesús. Ahora también corremos el riesgo de parecernos a Pedro, que nos cobijamos con la ley y nuestras costumbres y no nos arriesgamos a escuchar realmente lo que quiere Jesús. Que al contemplar su rostro luminoso estemos también dispuestos a cargar la cruz y a hacer su mismo camino. Nos dejamos llevar por nuestras seguridades y no nos arriesgamos a seguir a Jesús en su camino. ¿Cómo escuchamos su palabra y la hacemos vida en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros miedos que nos impiden salir de nosotros mismos e ir en busca de los demás al estilo de Jesús? ¿A qué nos compromete el contemplar a Jesús transfigurado? Padre bueno, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestra fe con tu palabra, purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria y nos comprometamos en la transformación de nuestro mundo. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.